Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 279 del manga de Nanatsu no Taizai. Y comenzamos con la review observando que Mael había adoptado una forma muy peculiar gracias a que había absorbido los 4 mandamientos. En ese momento, cuando el trío de la inutilidad estaba por atacar a Mael, podemos observar como King utiliza una nueva forma de la lanza de Justice Fall, más específicamente la Sex, denominada como mantel de Hydra, en donde podemos ver que esta forma es bastante peculiar por el simple hecho de que tiene como una especie de mejoras en sus brazos y en sus piernas para que tenga más ataque y más movilidad en el aire y así de esta forma impactar con una mayor fuerza a Mael. Mientras tanto, podemos ver cómo Diane usa su danza del poder para que el ataque de King sea mucho más efectivo. Mientras tanto, podemos ver cómo Gowther usa su arma sagrada para que este mismo pueda aumentar el rango de ataque. Y donde en ese momento podemos observar cómo es que aparecen muchos más Kings al lado del Mael y que empiezan a atacar constantemente. Y donde Hawks estaba sorprendido porque pensaba que esta habilidad era gracias a la de Gowther y junto con la danza de Diane le estaba dando mucho más poder a King, que este mismo iba aumentando cada vez más. Y gracias a todo esto, Mael no podía mantener el ritmo de la pelea contra King y todos sus clones. Aunque en ese momento podemos observar cómo Mael usa uno de los mandamientos que no había utilizado anteriormente, denominado como campana de la verdad, en donde King lo recalca como un siniestro sonido que provenía de ahí, en donde en ese momento empiezan a ser atacados todos los clones de este mismo. De esta forma, todos los clones que habían surgido gracias a la ilusión de Gowther habían sido destruidos, donde Gowther recalca que está materializando sus mandamientos y por consecuente no pueden ser capaces de acabar con él con ningún tipo de magia ambigua. Elizabeth también especifica que todos sus mandamientos estaban cambiando de forma y cada uno tenía como una especie de habilidad diferente. Y también en ese momento podemos ver cómo aparece una guadaña que se denomina como guadaña de silencio, proveniente de otro mandamiento más, y que de esta forma logra impactar a King y a Diane, aunque algo extraño había pasado, ya que Diane no podía activar su magia y King había perdido el poder de su lanza Justice Fall. Hasta podemos observar cómo es que ellas habían aparecido una especie de marcas provenientes del mandamiento, donde Gowther especificando menciona que la magia de ellos habían sido selladas, así que era mejor que en ese momento Elizabeth los curara mientras tanto ellos intentaban cubrirse, ya que en sus condiciones no podían atacar. Así que Gowther, agarrando a Mael, menciona que él realmente lo quería salvar, pero también quería proteger a sus amigos, así que tenía que acabar con él. Entonces, entrando en un pequeño flashback, podemos ver cómo Merlin está hablando con la cabeza de Gowther y esta misma le preguntaba si de verdad quería adoptar un ataque final desesperado para cuando llegue el peor de los casos, y le preguntaba si de verdad quería instalarse una capacidad para que se autodestruyera en esas circunstancias. Por eso es que Gowther menciona que usando la magia extraída del Sunshine de Scanner como base, agregándole los 4 elementos químicos de la destrucción y luego llevarlos a su límite absoluto con el Infinity de Merlin, ese dispositivo se autodestruirá y también es capaz de aniquilar a cualquier ser viviente en un radio de 10 millas. Por eso es que Gowther le grita a todos que evacúen para que no salgan heridos en esta explosión, pero definitivamente intenta hacerlo, pero todo esto falla y es expulsado por Mael hacia el suelo, donde Gowther menciona que sentía algo extraño ya que el peso de su cuerpo había aumentado de repente. Entonces en ese momento, cuando Gowther cae al suelo, podemos ver cómo aparece Nadja de Lyonesse. Esta misma era la antigua amante de Gowther, y que podemos ver que Gowther estaba impactado por lo que estaba presenciando y no sabía si esto era una ilusión del mandamiento que la había provocado o de verdad esto era lo que realmente quería su corazón, pero al final de cuentas en realidad era una ilusión de los mandamientos, denominado como incienso de la pureza, una habilidad de otro mandamiento que la verdad con esto confirmaríamos que ya usó todas las habilidades de sus mandamientos y ya sabemos cuál es cada una. Diane y King no sabían lo que le estaba pasando a Gowther, pero en este momento podemos ver antes de que Mael atacara otra vez con su mandamiento del amor, Oslo, diciendo que tiene que proteger al rey, se lanza hacia Mael. Y mientras estamos en la otra zona donde están los gigantes y las hadas, podemos observar cómo una voz está al lado de ella y menciona que la forma que debería tomar le jura que en su lugar protegería lo más preciado de ella, y donde podemos ver cómo es que Oslo recibe el ataque que había lanzado Mael, y en donde el capítulo termina mencionando que anteriormente no pudo protegerlos, pero esta vez sí lo haría.
los sacrificios acumulados los producen un extraño cambio en el rey. Pero ahora entrando en las curiosidades del capítulo, primeramente podemos ver que la nueva forma de la lanza Justice Fall de King se ha revelado, y por alguna razón me recuerda a la forma que también tenía la lanza especial de Gloxinia, que como recordarán era una gran armadura dorada, así que supongo que será algo similar con la lanza que tiene King, o que esta debe ser la forma número 1 entre comillas, y que si más adelante logra dominar la sexta forma, al final terminará teniendo una armadura muy poderosa como la que tenía Gloxinia hace tiempo, la que había utilizado para luchar contra Meliodas. Aparte, una pequeña referencia random es que cuando King logró multiplicarse gracias a la ayuda de Gowther, por alguna razón también me recordó, vuelvo a repetir, a los clones de sombras de Naruto. La verdad, no sé por qué en este capítulo y en el anterior encontré estas referencias, pero no importa. Aunque lo de verdad que es importante de verdad ya, es que ahora sí Mael usó todas las habilidades de cada mandamiento que absorbió. Donde tenemos el mandamiento del amor, que había lanzado una especie de esfera que provocaba, por así decirlo, amor y que podía matar lentamente a alguien. Podemos ver cómo Mael utiliza el mandamiento de Galand como una especie de campana que logra detener a los otros Kings que estaban alrededor de él y empiezan a sufrir bastante daño. Después podemos ver cómo utiliza el mandamiento de Monspet en una forma de guadaña que termina haciendo daño a Diane y a King, y de paso termina sellando sus magias para que no puedan seguir utilizándolas temporalmente. Y donde por último tendríamos el mandamiento de Derieri que provocaba que pudiera ver, por así decirlo, a los muertos o que viera ilusiones de estos mismos, ya que podemos ver que se había convertido en una especie de incienso, que normalmente en las antigüedades esto se consideraba una forma para poder invocar o llamar a los espíritus. Así que más o menos ya tenemos las 4 principales formas de los mandamientos que están acá. La verdad sería bastante interesante poder ver los otros mandamientos, qué habilidades hipotéticas tendrían o qué formas. Y también una curiosidad que la verdad me está llamando bastante la atención en estos momentos fue cuando Gowther mencionaba que tenía un poco de la magia extraída del Sunshine de Scanner en forma base. Aparte de que había mencionado que se había mezclado con otros elementos químicos para que pueda causar una destrucción bastante grande. Aunque bueno, al final de todo Gowther terminó siendo afectado por el mandamiento de Derieri, que era que pesaba su cuerpo bastante, pero ahora tendríamos que destacar algo. El Sunshine, que supuestamente, o la magia del Sunshine extraída de Scanner forma base, ¿afectará a Mael ahora que está corrompido con los otros mandamientos? La explosión de verdad funcionaría y podría aniquilarlo, porque a ver, tenemos que tomar en cuenta que no explotó todavía. Así que, ¿cómo va a terminar todo esto? O sea, la explosión debería afectarlo porque ya no es Mael y no tiene el Sunshine. Mael con esta forma se había acostumbrado al Sunshine cuando no era... Bueno, en realidad, como no había absorbido los mandamientos, veremos otra vez una escena como número 16 y Cell donde estaba por explotar pero al final no y termina hecho pedazos. Recuerda también dejarme todas estas teorías y las opiniones ahí abajo en los comentarios. Efectivamente tenemos que destacar también, y por último, en donde Oslo / Row, que técnicamente en una vida pasada era este personaje, estaba defendiendo a King, o sea, el rey. Aparte de que en un momento pudimos ver quién era él en realidad. Para el que no recuerde, hace 3000 años este mismo, antes de morir y que reencarna en el perro que todos conocemos llamado Oslo, este había jurado proteger a Herged durante los próximos 3000 años, hasta que ella muriera, pero como actualmente King es el rey, técnicamente él va a protegerlo. Y lo que esto podría significar su muerte, aunque tenemos que tomar en cuenta algo. Técnicamente el mandamiento de Mael afecta a los que no sienten amor, pero en realidad él está protegiendo a King, también a Herged, así que no le tendría que estar afectando el mandamiento, ¿o sí? La verdad este capítulo nos dejó con bastantes incógnitas, pero lo que me gustaría que ustedes puedan teorizar al respecto y decirme qué es lo que creen que va a pasar en el próximo capítulo. Pero ahora sí, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacerme alguna consulta que ustedes quieran, mandarme algún mensaje por privado o enterarse de las últimas novedades del canal. Pero por ahora esto es todo. Los saluda Fletcher. Adiós.